Bueno, la última presentación está a cargo de la doctora Valeria Tironi. Valeria es bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y doctora en la misma facultad. Es investigadora adjunta de CONICET en el CIDCA. Es jefe de trabajos prácticos en el área de bioquímica y control de alimentos en la misma Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora en la asignatura de bromatología en la Universidad Nacional Arturo Jaureche y posee numerosos trabajos en revistas internacionales. Su presentación se llama Propiedades biológicas de proteínas de amaranto. Buenas tardes. Primero quería agradecer la invitación para dar esta charla en este seminario. Y bueno, voy a tratar de contarles algunas de las cosas que estamos haciendo respecto a las propiedades biológicas de proteínas de amaranto. Actualmente nadie pone en duda la estrecha relación que existe entre la alimentación, la dieta y la generación de ciertas enfermedades crónicas no transmisibles. En ese contexto y debido a numerosos cambios que vienen ocurriendo en las poblaciones, como por ejemplo el aumento en la esperanza de vida de la población, lo cual conlleva un aumento en el costo de salud en los distintos países, así como también diversos cambios de hábitos en las poblaciones y también una mayor exigencia por parte de los consumidores a la hora de elegir los productos que van a adquirir. Todo eso lleva a que sea muy interesante la innovación que hay que realizar en cuanto al desarrollo de productos que le otorguen al consumidor algunos efectos benéficos sobre la salud o el estado de bienestar, así como también alguna posible reducción en el riesgo a contraer ciertas enfermedades. Entonces, todo eso lleva al concepto que se maneja desde hace unos cuantos años ya de alimentos funcionales, cual en realidad no hay un concepto totalmente definido y único, pero sí en general se apunta a lo que les decía anteriormente con respecto a las acciones benéficas. En esta filmina les puse una posible definición de alimentos funcionales que es la que da un proyecto de la Unión Europea que se llama FUFOSE, que funciona desde fines de los 90 y que tiene en cuenta, o los principales aspectos de esta definición están remarcados ahí y son que hay que tener en cuenta que tiene que ser un alimento. Cuando hablamos de alimentos funcionales, justamente un alimento, no estamos pensando ni en una cápsula, ni en un comprimido, ni en un suplemento alimentario, que ese alimento debe ser consumido dentro de una dieta normal de las personas, que debe producir ciertos efectos benéficos, como les decía anteriormente, en alguna función orgánica, que puedan llevar a un estado de mejora de la salud o del bienestar o a la reducción de algún riesgo de contraer una enfermedad. Y una cuestión que es muy interesante, muy importante para los que estudiamos todas estas cosas, es que esos efectos tienen que estar muy bien demostrados con una serie muy importante de estudios que los avalen. Todas las normas que van apareciendo son muy estrictas en cuanto a los estudios que se piden para demostrar esos efectos. En Argentina el concepto de alimentos funcionales está aún en estudio y también está en estudio la incorporación de un artículo en el Código Alimentario que esté referido a todo esto relacionado con las declaraciones de propiedades saludables. En el año 2012 apareció en nuestro país una disposición del Ministerio de Salud de la Nación, que es una guía para la presentación y evaluación científica de declaraciones de propiedades saludables en alimentos. Ahí aparece el link donde pueden encontrar esa guía. Y yo quiero de toda esa guía destacar algo que está relacionado con los estudios que debe presentar, por ejemplo, una empresa que quiere que se aprueben declaraciones saludables para incorporar un cierto alegato en su rótulo y que dice que para incorporar una declaración de propiedades saludables a un producto se van a analizar
los estudios científicos en humanos y otros estudios in vivo, in vitro y ex vivo que avalen la declaración, incluyendo evidencia favorable y desfavorable actualizada respecto de la misma. Entonces, esto corrobora nuevamente la necesidad de hacer toda esta batería de estudios que van desde estudios muy sencillos in vitro hasta estudios in vivo en animales y luego en humanos, que van a tener que corroborar esos efectos que se quieren declarar. Entonces, en ese contexto nosotros trabajamos con una semilla que es amaranto. Amaranthus es un género que contiene muchísimas especies, de las cuales se cultivan solo algunas, y es considerado como un pseudo cereal porque comparte algunas características con los cereales, tales como los conocemos, como por ejemplo que almacena almidón en la semilla, pero pertenece a las dicotiledóneas, mientras que los cereales pertenecen a las monocotiledóneas, de ahí lo de pseudo cereal. Tiene un origen muchos miles de años antes de Cristo en Centroamérica, específicamente en México. Era una de las principales fuentes alimentarias de los mayas y los aztecas, luego se extendió también hacia Sudamérica, hacia los incas, y junto con el maíz, el poroto, constituía la base alimentaria de todas esas civilizaciones. Además, ellos la consideraban como una semilla sagrada que incluían en rituales religiosos. Eso hizo que en la época de la conquista este cultivo fuera prohibido por los conquistadores y entonces fue desapareciendo, cayendo en desuso y se mantuvo durante siglos, no se usó más, solo se mantuvo en ciertos lugares, en general de alta montaña, que eran de difícil acceso para los conquistadores. Pero desde hace unos cuantos años se están revalorizando tanto el amaranto como otros cultivos precolombinos, en parte por su buena calidad nutricional y porque está incluido en una lista de 23 cultivos potenciales, digamos, para mejorar los déficits alimentarios y nutricionales en muchos lugares del mundo. Esto fue declarado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y la FAO. Bueno, ahí tienen algunas fotos de cultivos realizados el año pasado en el centro de la provincia de Buenos Aires. Tiene también como característica que puede ser cultivado en diversas zonas, aún en zonas muy pobres, zonas secas, zonas de alta salinidad, es bastante resistente a plagas. Digamos, eso está relacionado por ser una planta del grupo de las C4 que tiene una alta eficiencia fotosintética, y entonces es un cultivo que se podría adaptar a muchas regiones pobres incluso de nuestro país y de otros lugares. Bueno, nuestra materia prima para los estudios es la semilla, que como les decía es de muy alto valor nutricional, tiene alto porcentaje de almidón, tiene lípidos, donde como característica tiene alta cantidad de insaturados, tiene tocoferoles, tiene tocotrienoles y un lípido bastante particular que es el escualeno, que no se encuentra en muchas semillas y que tiene propiedades interesantes desde el punto de vista de la cosmética, para la piel, y también tiene propiedades antioxidantes. Y una cuestión muy importante de la semilla es lo referido a las proteínas. Tiene un contenido bastante elevado de proteínas, entre un 14 a 17% o incluso más. Y lo más importante es que tiene un muy buen balance aminoacídico y una buena digestibilidad, lo cual lo hace proteínas de un muy alto valor nutritivo. Eso hay que sumarle también la ausencia de prolamina, lo cual le da un potencial para la posible incorporación en alimentos para celíacos. Además de estas propiedades nutritivas, ya desde la época precolombina se le otorgaban diversas propiedades beneficiosas para la salud, las cuales actualmente se están estudiando. Esas propiedades las podemos relacionar con diversos componentes como polifenoles, como el escualeno, como les decía antes, y también con péptidos bioactivos, que es el tema de esta charla.
Cuando hablamos de péptidos bioactivos, hablamos de secuencias peptídicas que están encriptadas en una proteína y que normalmente en esa forma van a estar inactivas, y entonces cuando se liberan por alguna metodología, esos péptidos pueden ejercer algún tipo de actividad. Entonces, para liberarlas podemos tener diversas opciones: hidrólisis enzimáticas con proteasas de todo tipo, acción de microorganismos en una fermentación, o también lo podemos liberar a través de la digestión gastrointestinal, lo cual podría ocurrir directamente in vivo. Nosotros entonces estudiamos péptidos bioactivos derivados de las proteínas de amaranto, y en nuestro laboratorio, dentro de las actividades que se estudian, están la antihipertensiva, antitumoral, hipocolesterolémica, antitrombótica y la antioxidante, que es la que me voy a referir un poco más en detalle, que es mi línea de trabajo. Entonces, ¿por qué es interesante estudiar propiedades antioxidantes? Esto es porque somos organismos aeróbicos que necesitamos de oxígeno, pero paralelamente la presencia de oxígeno genera una serie de lo que se conocen como especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. Ahí tenemos un esquema donde se muestra resumidamente la generación en nuestro organismo de distintas especies, como puede ser el anión superóxido, el anión hidroxilo, que es muy reactivo y puede reaccionar con una gran diversidad de moléculas, incluso en la oxidación de lípidos, generando otros radicales como los peroxilos. También existen otras sustancias reactivas de nitrógeno, como el óxido nítrico, que cuando está en exceso puede reaccionar con superóxido y dar peróxido de nitrito, también una molécula muy reactiva frente a otras biomoléculas. Entonces, nuestro organismo está permanentemente expuesto a agentes que pueden ser inductores de la formación de estas especies reactivas. Agentes externos como xenobióticos, como contaminaciones, como radiaciones, como incluso sustancias que vienen con los alimentos, y además toda la generación interna que recién les mencionaba, que es continua en nuestras células. Para contrarrestar esto, contamos con diversos mecanismos de defensa frente a estas especies reactivas, que en general, en un estado fisiológico, hay un balance entre esos mecanismos antioxidantes y la generación de sustancias oxidantes. En algunos casos ese balance se puede romper, ya sea por un defecto de antioxidantes o por un exceso de sustancias reactivas, y cuando eso se mantiene en el tiempo llegamos a una situación que se conoce como estrés oxidativo, en el cual esas especies reactivas reaccionan con que están en exceso, reaccionan con macromoléculas de nuestras células, induciendo la generación de diversos daños, ya sea en ADN, en proteínas, en lípidos, todo lo cual lleva a esos daños ser la base, muchas veces, del desarrollo de enfermedades crónicas muy importantes, entre las cuales podemos mencionar cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades degenerativas neuronales como Parkinson y Alzheimer, entre otras. Entonces, todos estos procesos oxidativos muchas veces son la base de la generación de muchas de esas enfermedades. En este diagrama se muestra un resumen de los distintos mecanismos de defensa contra el estrés oxidativo que existe en nuestro organismo. Básicamente tenemos algunos mecanismos que son propios, que son endógenos, algunos son enzimáticos y otros son moléculas de bajo peso molecular que actúan neutralizando esas especies reactivas, muchas veces a través de la donación de átomos de hidrógeno o de electrones. Y también tenemos sustancias que van a actuar como antioxidantes que vienen con nuestra dieta. Entonces, lo que nos va a interesar en este momento son esas sustancias justamente que van a actuar contrarrestando a las especies reactivas y que llegan al organismo a través de los alimentos. Entre las más conocidas de esas
sustancias tenemos vitamina C, o las más mencionadas, vitamina C, vitamina E, carotenoides, polifenoles en su amplia gama de distintos polifenoles, también algunos alimentos traza necesarios para el funcionamiento de enzimas antioxidantes, pero menos mencionados, aunque ya existen muchos estudios relacionados con esto, se sabe que hay péptidos que pueden ejercer funciones antioxidantes. Como decía, ya hay muchos estudios a nivel científico, incluso en otros países ya hay productos comerciales que incluyen péptidos como antioxidantes, péptidos que fueron previamente estudiados, caracterizados. Y si bien no se sabe exactamente los mecanismos de acción de los péptidos, sí se sabe que los aminoácidos por sí mismos, algunos aminoácidos por sí mismos, pueden ejercer actividad antioxidante como los aromáticos, como la metionina, la histidina, la lisina y la cisteína, y eso lo hacen a través de la donación de hidrógenos o quelando metales. Pero lo importante en los péptidos no es solamente la composición en aminoácidos, sino también cómo es su secuencia, su estructura, sus propiedades fisicoquímicas, como la hidrofobicidad, por ejemplo. O sea que el entorno en el cual se encuentran esos aminoácidos va a determinar también la actividad antioxidante que puedan tener. Entonces, en ese contexto, estamos estudiando la actividad antioxidante de péptidos derivados de proteínas de amaranto. Los primeros estudios que hicimos fue evaluar si la semilla de amaranto contenía alguna sustancia de origen proteico que pudiera tener por sí misma actividad antioxidante. Por eso, a partir de nosotros trabajamos con una especie de amaranto que es Amaranthus mantegasianus. A partir de esas semillas obtuvimos distintas muestras proteicas, como el aislado, donde lo que se hace es concentrar la proteína eliminando el resto de los componentes, llegamos a 70 y pico, 80% de proteína en esos aislados, y las distintas fracciones proteicas que se pueden aislar, como albúminas, globulinas, glutelinas, y en el caso amaranto hay una fracción que es la globulina P. Y también evaluamos el efecto de una hidrólisis con alcalasa sobre esas muestras para ver si al hidrolizar las proteínas, qué pasaba con la actividad antioxidante. Entonces, como conclusión de esos primeros trabajos, vimos que en las muestras tal cual, sin hidrolizar, había una moderada actividad, pero cuando se hidrolizaban con alcalasa, esa actividad se incrementaba notablemente. Entonces, esto dio la base para poder pensar en las proteínas de amaranto como posibles ingredientes funcionales que pudieran generar péptidos antioxidantes. A partir de ahí, cuando uno ya piensa en un ingrediente funcional, tenemos que pensar, en el caso de los péptidos, cuál es todo el camino que un péptido va a tener que seguir desde que es ingerida la proteína hasta que un péptido pueda llegar a ejercer una acción en un sistema o en un órgano blanco en el organismo. Entonces, ahí está resumido, básicamente, una proteína dietaria que es ingerida va a sufrir un proceso de digestión gastrointestinal, primero en el estómago con pepsina y pH ácido y luego en el intestino delgado con todas las proteasas del páncreas. Esos péptidos resultantes pueden sufrir hidrólisis posteriores a nivel del intestino por peptidasas del borde en cepillo del enterocito, y si luego lograran atravesar la pared del intestino para entrar al organismo, también podrían ser hidrolizados por peptidasas intracelulares y por peptidasas en la circulación. Después de todo eso, recién un péptido tendría que resistir todo eso para poder llegar a un órgano blanco y ejercer su acción. Por lo tanto, cuando se estudian péptidos bioactivos, hay que hacer toda una serie larga de estudios para poder llegar realmente a decir que un péptido puede tener una acción a nivel endógeno. Entonces, para eso lo que se hace son, in vitro, lo que se hacen son simulaciones. Nosotros comenzamos para hacer una simulación del proceso de digestión gastrointestinal. Entonces, con una etapa estomacal, con pepsina
pH 2, 37 grados 1 hora, y luego una etapa intestinal con pancreatina, que es un homogenato de páncreas, a pH 6, también 37 grados 1 hora, y a partir de aislado proteico y su hidrolizado con alcalasa obtuvimos los dos digeridos, el aislado y el hidrolizado digerido. A esas muestras las evaluamos en su actividad antioxidante por diversas metodologías para evaluar su acción frente a diversos especies reactivas como peroxilos, hidroxilos, superóxido, óxido nítrico y peroxinitrito. En todos los casos obtuvimos curvas dosis-respuesta, así como la que ven, que es un ejemplo nada más en la figura, y a partir de estas curvas de dosis-respuesta se puede obtener un parámetro que es la concentración inhibitoria del 50% de las especies reactivas, que es un parámetro que permite comparar la potencia, en este caso antioxidante, de distintas muestras. En esta tabla se muestran los resultados y solamente hay que tener en cuenta que un menor valor de IC50 se correlaciona con una mayor potencia antioxidante. Entonces, mirando la tabla en conjunto, se puede ver en general, salvo alguna excepción, que todas las muestras hidrolizadas presentaron mayor capacidad antioxidante que el aislado de partida, que es la primera columna. Entonces, las conclusiones de este estudio fueron que, las principales conclusiones, que cuando se hace una hidrólisis con alcalasa del aislado, las actividades frente a todas las metodologías ensayadas aumentaron, excepto en un único caso del secuestro de hidroxilos, pero cuando se hacía la hidrólisis mediante la digestión gastrointestinal simulada, todas las actividades aumentaron en todos los casos y en mayor medida aún que con la alcalasa. Entonces, de todas las muestras ensayadas, el aislado digerido por una digestión gastrointestinal fue el que presentó el mayor potencial antioxidante, y además esto nos demostró que una hidrólisis previa con alcalasa y después hacer la digestión gastrointestinal no nos aportaba mejores péptidos antioxidantes, lo cual desde el punto de vista tecnológico es interesante porque sería mejor incorporar el aislado proteico pensando en un alimento que hacer una hidrólisis previa con alcalasa, que es costosa y requiere de otro procesamiento. Entonces, en función de todo esto, podemos pensar en el aislado como un potencial ingrediente generador de péptidos antioxidantes por digestión gastrointestinal. Pensando en eso, tenemos que seguir hacia adelante en si esos péptidos serían capaces de absorberse y entrar al organismo. Hay absorción, si bien hace muchos años se creía que solamente se absorbían los aminoácidos libres o solo pequeños péptidos, tripéptidos, se sabe que existen una serie de mecanismos que permiten la absorción de péptidos mucho mayores, como los que están mostrados ahí, como un mecanismo paracelular por donde se pueden absorber péptidos relativamente grandes e hidrosolubles, un mecanismo transcelular, que sería por difusión pasiva de péptidos hidrofóbicos, incluso también algunos mecanismos de endocitosis. Entonces, se sabe que todos esos mecanismos existen. Además hay que tener en cuenta que cuando a nivel del intestino, del enterocito, vamos a tener peptidasas del borde en cepillo que también pueden atacar a los péptidos, peptidasas citoplasmáticas que van a atacar en el caso de que el péptido pase a través de la célula, y luego en la membrana vasolateral hay transportadores que sacan a los péptidos que puedan ser resistentes hacia la circulación. Este proceso de absorción intestinal también se puede simular in vitro. Nosotros lo hicimos a través de unos cultivos celulares de células CACO2 TC7 que son derivadas de una línea tumoral de cáncer de colon humano. Entonces, con esos cultivos lo que se hace es sembrarlos y hacer que se forme una monocapa íntegra sobre lo que se llama un inserto que contiene una membrana de un tamaño de poro adecuado y que está colocado en los pozos de unas células de cultivo, generando una cámara apical y una cámara vasolateral. Entonces,
lo que se hace es sembrar la cámara apical con la muestra en estudio, incubar en las condiciones de cultivo de las células y luego de la incubación analizar las soluciones apicales y vasolaterales. Nosotros lo que analizamos fue la concentración de proteína por un método de Lowry modificado en ambas cámaras y también los perfiles cromatográficos de HPLC de fase reversa. Las soluciones de estudio que utilizamos para esto fueron fracciones, o sea, de los aislados completos, separamos mediante una técnica cromatográfica fracciones a las cuales les evaluamos su actividad antioxidante y elegimos las fracciones con mejores actividades antioxidantes para evaluar su posible absorción. Y lo que encontramos después de evaluar las cámaras con respecto a las soluciones originales era que indicios realmente de que había algunos péptidos de todos los que había en cada una de las fracciones que podrían haber atravesado esa monocapa y que aparecerían en la cámara vasolateral después de la incubación. Entonces esto da el indicio de que hay componentes peptídicos en esas fracciones que se están absorbiendo. Además, les medimos la actividad antioxidante de esas fracciones y otra vez encontramos que las cámaras apicales con actividad antioxidante mayor respecto a las originales y lo que es más importante, en las vasolaterales hay actividad antioxidante, o sea, también eso nos da indicio de que de los péptidos que se absorben podrían estar absorbiéndose algunos con actividad antioxidante. Entonces, hasta ahora podemos decir que es potencial la absorción de algunos péptidos con capacidad antioxidante. Luego de esto pasamos a una etapa un poquito más avanzada de un ensayo in vivo con ratas Wistar machos, a las cuales se les dieron grupos de ratas, 6 grupos, a las cuales se les dieron 6 dietas diferentes, unas dietas controles, dietas adicionadas con vitamina E o con aislado de amaranto y lo mismo pero en presencia de colesterol. Y luego se evaluó el estatus antioxidante de plasma y de hígado en esos animales. Los resultados, ahí está en la tabla con todos los resultados, pero el resultado más interesante en este, que es el primer estudio in vivo que hemos hecho y tenemos que seguir trabajando en esto, pero el resultado más importante fue que en las ratas que consumieron aislado de amaranto, en las dietas con colesterol, el colesterol es un inductor del estrés oxidativo, por eso se lo agregamos, se pudo observar en varios de los parámetros, tanto en plasma como en hígado, se pudo observar que esa pequeña cantidad de aislado que agregamos a la dieta, que era de un 2,5% peso en peso, ejerció un efecto antioxidante, tanto en parámetros del plasma como en algún parámetro del hígado. Entonces esto también reafirma un poco más que el aislado podría estar generando péptidos que a su vez estarían actuando en algún mecanismo que aún no conocemos sobre el estatus antioxidante in vivo. Bueno, y por eso esto está en estudio y continuamos estudiando actualmente, continuamos con estos estudios. Muchas gracias. Bueno, acá me trajeron algunas consultas. Una es para el doctor Chirife. Dice más o menos qué márgenes de concentración salina pueden tener, si hay una reglamentación al respecto, por ejemplo en pan, en galletitas. Esto es otro tipo de productos, ¿no? No los cárnicos. Bueno, no, pero... lo que hay es recomendaciones a la industria de ir progresivamente reduciendo el contenido de sal. Es decir, no tengo presente la reglamentación, pero hay una del año pasado que se pide un porcentaje de reducción del 15 o algo por el estilo, del 15 al 20% del contenido de sal. Es decir, pedir una reducción progresiva. Pero eso era un requerimiento a la industria en general de alimentos. Y otra consulta también para Jorge es cuál es la ley de sodio. Eso, bueno, es más tiene que ver con regulación. No sé si hay, usted conoce si hay alguna ley y si hay un link para acceder, pero digamos, eso debería más estar regulado por código alimentario, ¿no?
No entiendo la pregunta. Claro, si hay una ley en cuanto a los límites de agregado de sodio en alimentos y si hay algún link para acceder. No lo hay, porque si yo tengo, por ejemplo, un pescado salado que tiene 25% de sal, es obvio que no debe haber un límite a la cantidad de sal. Y esto es otra consulta sobre si se controlan los establecimientos tomando muestras. Bueno, esto en realidad está más relacionado a lo que es control de alimentos por ahí, que digamos lo hacen otros organismos, ¿no? Si que se controla la concentración de sal. Claro, Sí, de los alimentos que están en góndola, por ejemplo. Bueno, en la góndola no. En la góndola nadie controla. Es decir, lo que se puede controlar de la góndola es la calidad bacteriológica del producto, pero que alguna institución vaya a controlar el contenido de sal en la góndola, no, eso no. No sé quién hizo la consulta esta del contenido de... Bueno, sé que hay algunos relevamientos también que hace el INTI, creo, pero bueno, digamos, son al azar y no son específicamente en sodio. Es como para controlar en general la composición, ¿no? El estado bacteriológico más que otra cosa. Esta es para la doctora... Sí, es sobre la charla creo que de films, a ver. Creo que no. Ahora la paso porque no estoy entendiendo la letra. A ver, ¿para qué pasamos? Dice la doctora Valeria Tirone, si los análisis se hicieron con grados de amaranto con granos crudos, hervidos o cocidos, otro tipo de tratamiento. Los ensayos in vivo, no sé qué. Los ensayos in vivo, sí, en ese caso con las ratas, sí, son las semillas sin ningún tratamiento y se prepara harina a partir de las semillas y después armamos las dietas con el resto de los ingredientes, cuidando de que fueran isocalóricas, isoproteicas, las 6 dietas, pero sí, sin ningún tratamiento. Bueno, acá hay otra pregunta para Valeria, si es comparativamente, si hay algún tipo de comparación que se pueda hacer en cuanto a capacidad antioxidante de amaranto frente a otras frutas, verduras como brócoli, frutos rojos. Sí, se pueden, justamente cuando se comparan esos parámetros como el que yo les decía, el IC50 u otros, o muchas veces en los ensayos se incluyen antioxidantes digamos, conocidos, de actividad conocida, y se comparan. En términos generales, si uno piensa en un digerido completo, por ejemplo, en general las actividades son menores que si lo comparo, por ejemplo, no sé, en un ensayo con vitamina E, que es un compuesto puro, porque yo cuando tengo un digerido, por ejemplo, voy a tener compuestos que son antioxidantes, compuestos que no, compuestos que hasta incluso puedan ser prooxidantes. Entonces, en general, a medida que uno va purificando, va aumentando la actividad. En algunos casos yo he comparado estos digeridos, las muestras de amaranto, con algunos extractos de frutas, por ejemplo. No recuerdo exactamente los números, pero en algunos casos eran comparables, llevándolo, por ejemplo, a masa seca, y eran comparables los valores. En uno de los ensayos que más se utiliza, que es el ORAC. Una pregunta para Clara. Vos dijiste que los estudios estaban relacionados para un índice de masa corporal, ¿no? Sí. Y otra pregunta es si tienen un rango de edad específico a las personas a las que se les puede hacer este tipo de pruebas, ¿no? En cuanto a emociones. No, en general, o sea, lo único que tienen que prestar es el consentimiento de ser filmados. Eso es lo fundamental. En general, nosotros estamos trabajando con jóvenes que son los de la universidad, pero no habría problemas. Nosotros lo que hicimos fue extender el índice de masa corporal a índices más cercanos a la obesidad. Y ahí sí estamos viendo algunas diferencias en cuanto a la percepción del gusto amargo. Y
También para María Alejandra, si ya hay productos que se estén comercializando en cuanto a fibras comestibles o recubrimientos. ¿Cuál es lo que más se utiliza? ¿Si film biodegradables o recubrimientos comestibles? Bueno, depende del producto, pero sí hay, o sea, masivamente lo que encuentran en el mercado son los recubrimientos para frutas desde hace bastante tiempo. Y lo que tiene que ver con películas, bueno, todo lo que tiene que ver con los que presenté en base a almidón son los que tenemos disponibles en el país. Y hay algunos tipos de productos muy específicos, pero que tienen aplicaciones más que nada en productos farmacéuticos y algunas aplicaciones para todo lo que tiene que ver con medicina. Por ejemplo, se usa una piel sintética, que es una película de quitosano tratada de forma bastante particular para todo lo que es recuperación de quemados. Las aplicaciones en productos farmacéuticos y en medicina, no es el caso particular del quitosano, tienen que ver con los costos que tienen los productos, ¿sí? Pero bueno, en el mercado encontramos, a partir del año 2012 tenemos la ley que impulsa el uso de, en principio, materiales o películas oxo-biodegradables, ¿sí? Hoy, si se fijan, todas las bolsitas de supermercado tienen un logo, que es como un triángulo con una DW, que significa que es oxo-biodegradable. Bueno, y lo que tiene que ver con películas biodegradables, bueno, son algunas aplicaciones específicas, mayormente en base a almidón. ¿Por qué almidón? Primero porque es muy barato, disponible muy ubicuo, tiene un costo muy bajo y es el más fácil de escalar por los procesos de los sintéticos, básicamente por eso. Hay otra consulta que dice reemplazo de bandejas de polietileno por papeles con recubrimiento a base de polímeros biodegradables, y si es factible que se pueda ver algún tipo de legislación. Esto, bueno, es medio como pensando a futuro, que sea diferencial en cuanto a su biodegradabilidad. No sé si hay algo... Bueno, hablar de, justamente, cuando uno habla de biodegradación, tiene que diferenciar oxo biodegradable, desintegrable, degradable, biodegradable específicamente. Bueno, biodegradable entra dentro de una de las características de los polímeros degradables, ¿sí? No todos los degradables son biodegradables. Biodegradables necesita cumplir con una condición, que es un tiempo de degradación, generalmente no está estipulado, pero bueno, generalmente es del orden de los 3 meses máximos en condiciones de compost, que es un ensayo acelerado a 45 grados y bueno, y condiciones específicas de aireación también. No me acuerdo la otra parte de la pregunta. No, se estaba pensando alguna legislación para, digamos... Bueno, legislación no. Legislación hay para los oxo-biodegradables, y, bueno, sintéticos, modificados, pero para los biopuros no hay todavía, no hay legislación. Y respecto a la primera parte, que eran algunos... ¿Bandejas de polietileno o frente a papeles recubiertos? Algo bueno, así. ahí se está trabajando mucho con reforzar todo lo que es cajas, empaques, que son básicamente envases secundarios, ¿sí? Y con lo que tiene que ver con sistemas combinados. Por ejemplo, puedo tener una bandejita que puede ser, por ejemplo, de un cartón recubierto y un polietileno de baja densidad oxo-biodegradable. Y eso es algo mejor que tener una bandejita de un poliestireno expandido y un polietileno baja densidad común, ¿sí? Pero bueno, legislación de eso todavía no tenemos. Bueno, una más. No sé si... No, el tema preguntaba si ya está previsto o algo, algún rango de impuestos para equiparar. En el exterior se habla de alguna manera una carga impositiva para hacer inclusive más pareja las diferenciales de precios. Se pesan los productos de los envases, entonces pueden de alguna manera equipararse. El que usa algo que no es
Bueno, previsto, formalmente no hay nada. Hay ciertos incentivos en lo que tiene que ver con que, bueno, este tipo de productos en un principio estuvieron orientados, la mayoría de los diseños, por eso hablaba mucho de productos frutihortícolas y recubrimientos para, bueno, justamente uno de los nichos de mercado son la comercialización de orgánicos. La persona que va a consumir y va a comprar un producto orgánico está dispuesta a pagar un sobreprecio por las prácticas agrícolas que involucran este cultivo orgánico y, según encuestas, estaría de acuerdo en que ese sobreprecio incluya o incluso hay algunos que son hasta más severos y dicen que, bueno, que las personas, los consumidores que digamos, buscan este tipo de productos, requieren que el envase sea también por lo menos un envase verde. Entonces, bueno, si uno quiere exportar este tipo de productos, con un envase verde, que están pensando básicamente en papeles, papel tipo craft o envase cartón y demás, eso no cumple con, digamos, no tiene la vida útil que requiere ese producto para su exportación y comercialización. Entonces, bueno, es donde, en este primer nicho de mercado, es donde se hicieron la mayoría de los desarrollos que vemos en el comercio. Bueno, creo que no hay más consultas. Le agradecemos a los panelistas por las charlas, que fueron todas muy interesantes. Y bueno, de todas formas, ustedes tienen los datos para, si en el futuro surge alguna duda, los pueden contactar. Bueno, los invitamos luego más tarde al cierre, no sé en cuánto va a ser, ahora mismo. Bueno.